¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa nuevamente especial esta noche, no hay ninguna duda. Están las y los caníbales para analizar aquellos elementos que conforman el escenario, la coyuntura política, pero también económica y que hace necesariamente a las decisiones, a las definiciones de todos los días, a lo que uno podría denominar que es, en todo caso, la reproducción de las condiciones materiales de la vida. De eso hablamos también en nuestro programa del día de la fecha. Yo quiero arrancar el programa hablándole brevemente de lo que es un contexto político donde la definición quizás más importante, y acá me estoy refiriendo a lo que es el Frente de Todos, la dio el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, cuando prácticamente oficializó la idea de ir a una PASO. La idea, digo, que ya estaba sembrada, con la cual se discutía, se debatía, pero que necesariamente necesitaba de alguien que la tomase en serio, ¿no? Que la propusiese y en todo caso que recibiese la propuesta que ya había dado a conocer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la idea de ir a una PASO. De tratar de contrastar lo que son claramente dos proyectos, dos miradas distintas de lo que es el contexto y de los desafíos que vienen hacia adelante en el plano político, pero también en el plano económico. Y en ese sentido, la definición que dio Eduardo Guado de Pedro tiene que ver con esto, ¿no? Con los mecanismos que ya se están poniendo en marcha para dar una PASO donde siempre se deja una ventana abierta. Estoy pensando en el vicejefe de gabinete, en Juan Manuel Olmos, que también el fin de semana dijo que estaba siempre abierta la posibilidad de una lista de unidad. Ahora bien, lo que uno entiende por diversas fuentes, por lo que son las actitudes de uno y otro de los espacios que están adentro del Frente de Todos, es que esta PASO en principio se está poniendo, por lo menos en los mecanismos iniciales, en marcha. Veremos en qué concluye. Pero eso prácticamente le está dando forma a lo que podría ser una especie de propuesta ulterior que va a ser el oficialismo, el Frente de Todos, llámelo como quiera, y que va a tener estos ejes seguramente muy marcados. Por otro lado, ¿qué pasa en la oposición política? Vamos a hablar en nuestro programa de lo que es la postura que ha tomado el expresidente Macri. Hoy lo ha dejado clarísimo en la red social Twitter, de la necesidad de Juntos por el Cambio de no innovar, de no hacer cambios, valga la redundancia, en materia del proceso electoral en el distrito de la ciudad de Buenos Aires. Usted sabe, Horacio Rodríguez Larreta en el día de mañana muy probablemente va a anunciar que la elección para jefe de gobierno porteño se va a hacer en el mismo día, en la misma jornada que se va a elegir presidente, pero al mismo tiempo que en el caso de la elección para el jefe de gobierno porteño, esa elección va a ser concurrente, es decir, que van a ser dos procesos que marchan en paralelo, pero que no se juntan hacia el final. Es decir, se elige el mismo día, pero a través de procedimientos distintos. Usted se preguntará, bueno, ¿pero para qué esa definición? Bueno, sencillamente para cumplir una especie de acuerdo que existe con un sector del radicalismo para tratar de que sea Martín Lustó la persona que en principio pueda llegar a la jefatura de gobierno porteña, ¿no? Mauricio Macri se opone, quiere que esté su primo Jorge Macri en ese lugar, quiere que la elección se lleve a cabo en la misma boleta que se va a definir el futuro presidente de la Nación, y en ese contexto entonces es que se están dando estos debates y lo vamos a estar viendo en nuestro programa y lo vamos a estar discutiendo. Ahora, ¿hay novedades? Sí, hay novedades. Han ocurrido en las últimas horas, yo le diría prácticamente en los últimos minutos. Hay definiciones de carácter económico importantísimas que se habían anticipado el día jueves, el día viernes, anuncios por parte del ministro de Economía, de Sergio Massa, esto es importante, y dos decretos que se acaban de conocer, mire, que se acaban de firmar hace apenas algunos minutos nada más. A ver, señor director, si podemos ir repasando la información oficial. Para tener una referencia. A ver, acá los tengo, ahí está. Dice domingo 9 de abril, este es uno de los decretos, referencia DNU, restablecimiento, programa de incremento exportador, ampliación a economías regionales. Esto está publicado desde hace apenas algunos minutos nada más. Es importantísimo porque le va a dar forma a qué, a lo que se denomina el dólar soja, el dólar agro, por ejemplo, y que hace una referencia directa a la cantidad de dólares que podría o no acumular el Banco Central. El gobierno aspira a que esto se lleve adelante y que el Banco Central logre recaudar unos 5.000 millones de dólares. Acá está el otro de los decretos
También de hace algunos minutos nada más, beneficios para los contribuyentes cuya actividad principal sea la agrícola, ganadera y el inmueble en el que se desarrolle esta se encuentre ubicado en una zona de emergencia y o desastre agropecuario por sequía. Es un paquete de ayudas, un paquete de respaldo para los productores del agro que están afectados, muy afectados por cierto, por la sequía y donde el gobierno trata de asistirlos en diversas cuestiones, por ejemplo, determinado tipo de exenciones impositivas o diferimiento impositivo, es decir, pagar los impuestos, pero no ahora, sino que sea en el ejercicio del año próximo, ¿no? En esto también está pensando el gobierno nacional. Hay otra medida que tiene que ver con ganancias, que la anunció el gobierno en el día de la fecha, más de 600.000 trabajadores que a partir de lo que es una excepción en el pago de ganancias, bueno, van a poder tener un recurso, un ingreso adicional vinculado a diversas cuestiones, por ejemplo, horas extra, lo que se llaman los adicionales. Bueno, el bono por productividad, un cambio de horario que también retribuye distinto y compensa en términos salariales distintos. Bueno, todo eso va a haber más de 600.000 trabajadores que van a poder dejarlo de lado a la hora de pagar el impuesto a las ganancias. Quiere decir que lo van a recibir directamente y no se van a hacer deducciones sobre ese monto. ¿Por qué me parece importante mencionarlo? Bueno, no solamente porque sucedió en el día de la fecha, va a estar en la tapa de los diarios en el día de mañana, sino porque me parece que el gobierno avanza, por lo menos el ministro de Economía, Sergio Massa, en una línea más que interesante. ¿Y para qué digo esto? Bueno, porque evidentemente para todos los trabajadores, para los trabajadores formales, pero también para los trabajadores informales, el momento es totalmente singular e inédito en la Argentina. Es decir, rara vez uno ha visto un proceso con una inflación tan alta y un deterioro de los ingresos tan importantes, sobre todo si uno anuda los 4 años de Macri, el proceso de la pandemia que tuvimos después y, por supuesto, el impacto que ha tenido, sobre todo en materia de inflación, lo que ha sido la guerra, la invasión en Ucrania y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, un proceso inflacionario que viene creciendo en la Argentina por razones también domésticas. Esto hay que marcarlo. La principal razón por la cual hay inflación en la Argentina, uno podría estudiarlo en detalle, pero yo me animo a arriesgar en el día de hoy, que es la falta de dólares, es decir, lo que produce la tensión en términos inflacionarios es un tipo de cambio que está desdoblado en los hechos y donde, a partir de lo que es el cepo cambiario, cada vez se destina más lo que es un tipo de cambio diferenciado a cada vez mayores sectores de la economía. Esto termina impactando en términos de la tensión financiera y por supuesto hace que los precios vayan creciendo en la Argentina, es decir, faltan dólares y esto genera inflación. Hay otras razones estructurales, por supuesto, pero esta es la principal, por lo menos en mi opinión. Y claro, usted empieza a rememorar cómo es que llegamos a esta situación, usted ya lo sabe, no necesito recordárselo, el periodo del expresidente Macri, por ejemplo, que agravó esta situación, pero a partir de ahí, bueno, hay muchas cuestiones que me parece importante analizar con ustedes esta noche. Brevemente, porque digo, la ecuación política es muy importante. Hemos escuchado propuestas distintas, de distinto tipo, pero uno podría ser factor común, denominador. Y seguramente si uno piensa en la oposición política, lo que se ve es que la propuesta es cada vez peor, que la propuesta es cada vez más regresiva en términos de los derechos que tienen los trabajadores, las y los trabajadores en la Argentina. Y, por supuesto, las amenazas son de distinto tipo, pero cada vez son más importantes. Es decir, parte de la plataforma política, por ejemplo, de la precandidata Patricia Bullrich, tiene que ver con esto. También de Javier Milei, otro de los referentes de la oposición política. Vamos a escucharlo, señor director, a ver qué es lo que están proponiendo en este momento. Vamos. ¿Qué decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos... No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrale? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación. Estás en una trampa terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés 2 elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Sí, en recesión. En recesión. Sí, ¿y por qué tenés en recesión económica?
Vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No, no va a ser peor. Y si vas a echar todos los recursos del Estado, va a haber un ajuste gigante. No, pero por ahí es necesario. No, para. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Bueno, ahí hay una de las referencias de Patricia Bullrich, ¿no? El ajuste permanente, la palabra, el término permanente. Claro, uno se pregunta cuál es el impacto que puede tener un ajuste y muchas veces no tienen definición concreta. Es decir, cuando uno busca las medidas en concreto, cuando uno busca un programa, un plan de gobierno, bueno, lo que se encuentra es que por lo menos en el terreno de la economía, bueno, se encuentra con que hay un vacío realmente importante, con que lo que se quiere es enamorar, entre comillas, cada vez con términos más draconianos, con propuestas que son más regresivas, como si eso tuviese un impacto verdadero, y en todo caso uno se pregunta, ¿podrá tenerlo? ¿Podrá tenerlo entre amplios sectores de la sociedad que no la están pasando nada bien? Y esa es la pregunta que quiero plantearle. Ahora, yo le decía que el escenario es inédito y singular. ¿Y por qué se lo digo? Porque en los últimos meses en la Argentina está pasando algo que no sucedió en los últimos 20 años, por lo menos en nuestro país. Y tiene que ver con algo muy sensible, muy importante, que a mí me parece que requiere no solamente una definición en términos de este gobierno, sino además también en términos del oficialismo, aquel que va a pujar por llegar al poder nuevamente, y de la oposición política, sobre todo, que está proponiendo este tipo de cosas. Después les voy a mostrar las definiciones de Javier Milei, no importa, van más o menos en el mismo sentido, a veces incluso peor. Pero lo cierto es que uno se pregunta, ¿realmente esta gente piensa que puede avanzar de la forma en la cual lo están preanunciando? ¿Realmente creen que el colchón en términos de los derechos, en términos del bienestar, o en todo caso el estado de bienestar que se está dando en la Argentina en los últimos años, les permite a ellos avanzar con ese ajuste, con esas políticas regresivas, con esas reformas supuestas que siempre son regresivas, que siempre son peores para la gente y no mejores, cuando podrían ser mejores? Cuando no necesariamente una reforma tiene que ser regresiva en términos generales. Ahora, señor director, acompáñeme, porque lo que quiero compartir con usted solamente es una curva, no se asusten, porque esto es, la verdad, a mí me parece que es bastante emblemático de lo que ha sido la historia reciente de la Argentina. Me voy a acercar, voy a bajar un poquito acá, y usted se preguntará, bueno, ¿pero qué es esto? Mire, dos curvas muy sencillas a lo largo de los años, desde el año 2004 en adelante, allá fines del 2022, son dos curvas nada más. La primera que marca el Producto Bruto, es decir, el crecimiento económico, PBI per cápita, se divide por la cantidad de personas que conforman la sociedad de Argentina. Este es el PBI per cápita, la línea azul. Cuando sube es una buena noticia y cuando baja quizás no lo es tanto. Cuando sube es una buena, cuando baja, y ahí lo que estamos viendo es lo que pasó entre 2012 y 2013 en adelante, bueno, no lo es tanto. Claro, la línea verde lo que muestra es los niveles de pobreza de nuestro país. ¿Y cuál es un comportamiento típico de una sociedad que tiene mecanismos de distribución relativamente, uno podría decir, estándar, donde el crecimiento económico en general replica en una mejor situación en términos de pobreza? Bueno, obviamente, cuando vos tenés crecimiento económico, lo que tenés es una reducción de la pobreza. ¿Se entiende? Es decir, siempre que la economía crece, en general lo que hay es una caída de los niveles de pobreza. De ahí se deduce que con crecimiento económico uno puede mejorarle la calidad de vida, por ejemplo, a los argentinos. Por eso el gobierno, los gobiernos en general, lo que quieren es que crezca la economía y hacen todo lo posible para que crezca la economía. Ahora, ¿qué pasa de vez en cuando? Bueno, lo que pasa de vez en cuando es que esta correlación se da vuelta y también opera de la misma manera. Es decir, si hay una menor actividad económica, por ejemplo, una caída de la actividad económica, lo que a veces uno puede tener, por ejemplo, a ver, acá tenemos una caída de la actividad económica, lo que puede tener, acá, por ejemplo, es una suba de los niveles de pobreza. Cae la economía, en este caso, estoy hablando 2013-2014, cae la economía y sube los niveles de pobreza. Vuelve a subir la actividad económica y caen los niveles de pobreza. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta es la curva de pobreza y la curva de actividad económica en la Argentina. Cuando se expande la actividad económica, se reduce la pobreza. Cuando se reduce la actividad económica, sube la pobreza. Solamente durante el mandato del expresidente Macri lo que pasó fue algo distinto. A ver, ¿qué pasó? Bueno, que se reducía la actividad económica y, por supuesto, subía la pobreza, es decir, es el mecanismo inverso. Y después, lo que sucedió en momentos muy puntuales
de la historia argentina, pero acá estamos hablando de los últimos 20 años, por ejemplo, en el año 2009 y en el año 2012, acá lo tenemos, es que en términos generales, por ejemplo, en el 2009 tuviste una recesión económica, ¿no? Fíjate, recesión económica, cae la actividad económica, pero ¿qué pasa con la pobreza? También cae. Esto debería llamar la atención, sí y no. Cae la actividad económica, cae la pobreza. ¿Por qué es importante? Bueno, porque acá lo que se nota es que a pesar de que cayó la actividad económica, que hubo una recesión económica, hubo mecanismos desde algún lugar, entendemos que desde las políticas públicas, por ejemplo, para que eso no impacte en términos de pobreza. Son excepciones que hay en la historia argentina reciente. 2009 y 2012 van en este sentido, 2009 y 2012. Después, entre 2015 en general, lo que tenemos es un serrucho, donde obviamente la resultante de esto es que en términos de la pobreza, bueno, lo que es el saldo general es una suba de la pobreza y una caída en términos de tendencia de la actividad económica. Para hacérselo corto, porque me parece que es relevante, ¿cuál es la rareza que tenemos en el último semestre del año 2022, pero que claramente implica también o va a comprender al año 2023? Bueno, esta anomalía, esto que usted ve acá, señor director, ¿qué significa esto? Que sube la actividad económica, es decir, se expande la economía, pero fíjese lo que pasa con la pobreza. ¿Qué pasa? Pasa que también sube la pobreza. Sube la actividad económica, sube la pobreza. Último semestre del año pasado, pero va a replicar también este año. Búsquelo en el resto de la curva, búsquelo en los últimos 20 años en la Argentina y usted no va a encontrar ese comportamiento. Va a encontrar cualquier otro, menos ese. Entonces, ¿por qué me parece importante esto? De vuelta, solamente en este momento, en esta foto, lo que uno tiene es, sube la actividad económica, se expande la economía, eso es bueno, es un dato positivo, pero en términos generales sube la pobreza también, es decir, no es tan bueno en algún punto para quienes necesitan, en términos generales, bueno, salir de los niveles de pobreza. Entonces, ¿por qué me parece importante esto para marcarlo? Y de esto hemos hablado muchísimo en nuestro programa. Porque necesariamente lo que tenemos que empezar a inferir es que las propuestas en términos electorales tienen que comprender otra cosa, tienen que comprender justamente este desafío que estamos viendo, que es que en términos generales, en la coyuntura económica, el desafío principal hoy es por mejorarle la calidad de vida a la gente. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿en qué medida alguien, por ejemplo, como Patricia Bullrich o Javier Milei, pueden proponer avanzar sobre derechos, avanzar sobre el costo de vida, cuando realmente la situación es tan delicada, cuando es tan frágil la situación en este momento en la Argentina, y donde se ve que el gobierno, por lo menos con las herramientas que tiene, trata de paliar lo que es una inflación realmente muy relevante, y en algún punto me parece que esa es la discusión que tenemos que dar. Que esa es la discusión que tiene que llevar adelante, por lo menos hacia adentro, el Frente de Todos, independientemente de las candidaturas. De la misma manera que habría que exigirle a la oposición política, bueno, justamente esto. ¿Por qué no se le pide a la oposición política que diga cuáles son verdaderamente las ideas que lleva adelante? ¿Son las que dicen que tienen que llevar adelante ellos una vez que asuman el poder? ¿Son las que van a aplicar las primeras 24 horas, los primeros 2 días, los primeros 5 días? ¿Son realmente esas? Y entonces, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Se van a negar justamente a eso o van a aceptar teniendo en cuenta esto que estamos viendo? Que es que realmente el colchón en términos del bienestar de un sector de la sociedad no es el mismo que el que se tenía en el año 2015. No por los niveles de inflación, no por los niveles de pobreza, no por, en términos generales, los últimos años vividos o por la capacidad de compra del salario, por ejemplo, porque lo que se detecta es un retroceso realmente importante. De eso se trata, me parece, el debate. Quería compartirlo con usted porque me parece sumamente relevante y tiene que dar lugar a un debate más fuerte, sobre todo hacia adentro del Frente de Todos. Me parece que hay una oportunidad allí porque la oposición lo ignora por completo. Porque la oposición lo ignora por completo. Señor director, me voy a ir para la mesa. Permiso. Me voy para allá. Ahí está. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hubo cambio de sillas hoy. Estamos
estamos distintos, estamos un poquito cambiados. Bueno, en la misma mesa, pero distribuido de distintas formas. Bueno, está bien. Que haya tu cuadro. Las mismas ideas. Como dice siempre Amado Vudú, que haya un shock distributivo. Acá, por lo menos el shock siempre está, la verdad que... Esto es más el juego de la silla que yo ¿Vos decís? No, Amado, no digas eso, no hay un juego de la silla acá. Bueno, les mandamos un beso grande a Liliana Hendel, a Úrsula Vargués. Ambas están en misión especial, digámoslo así. Están de viaje, con agendas distintas, pero muy interesantes, que seguramente ya nos contarán al regreso. Pero lo cierto es que acá estamos las y los caníbales, así que, doctor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, me llamó mucho la atención el otro día en el canal de La Nación una serie de manifestaciones de esta señora Canosa y otra de las integrantes o periodistas del diario La Nación con respecto a la hija de Cristina Kirchner y el intendente de La Matanza. La verdad es que yo creo que más bajo no se puede caer, ¿no? O sea, porque meterse con la salud mental de una persona, hablar de una chica que atraviesa por un mal momento, hablar de que la madre es bipolar o que es una psicópata, y después decir que el intendente de La Matanza es una persona que consume cocaína y administra a 2 millones de personas. La verdad que yo creo que, o sea, siempre decimos que se han traspasado todos los límites, ¿no? Pero me parece que esto ya directamente es una cuestión de odio, es una cosa muy, muy, muy compleja. Así que después, si tenemos un minuto, la verdad que me quiero referir con algún grado de criterio y de profundidad al tema, porque no se puede dejar pasar esta... No sé, es que es muy repugnante. No, es una atrocidad, en términos generales es una aberración lo que ha pasado. Lo repudiamos totalmente, si hace falta nuevamente, la verdad que es un repudio generalizado, creo que en eso vamos a coincidir todos, pero la verdad que necesitamos hacer, me parece a mí, no solo un repudio, sino un análisis de lo que está pasando, por lo menos para estar advertidos de qué es lo que hay del otro lado. Porque si hace falta, hay una demostración y hay una ostentación de eso de una forma que uno no imaginaba. O sea, digamos, la escalada de barbarie es cada vez más, o sea, pero, digamos, ocupar un programa para castigar a una persona que tiene determinado tipo de deficiencia o que tiene un problema de salud, no sé, es algo que yo no sé más abajo dónde es que se puede ir. Así que bueno, si tenemos unos minutos, creo que por supuesto, vale la pena, me parece, que tratarlo. Es parte de este programa, lo vamos a analizar en instantes nada más, vamos a repasar lo sucedido. Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Julián? Voy a seguir en la línea del gallego porque me parece importantísimo, más allá de que estemos lamentablemente acostumbrados al nivel de odio, de la construcción de subjetividad y el desplazamiento de la política a través de esta situación. Cómo tiene un impacto diferencial atribuyéndole esta cuestión o esta enfermedad o el momento que puede estar atravesando Florencia Kirchner con la falta de nutrición materna de la madre, ¿no? Y me acercaron varios psicólogos o psicólogas un comunicado del Colegio de Santa Fe que dice: no es falta de nutrición materna, es violencia comunicacional específicamente. Le agradezco a Nora Merlín que me lo haya acercado. Y cuando hablamos de que los estereotipos generan odio, lo vemos en este caso, ¿no? Atacan a Cristina Fernández de Kirchner a través de lo más preciado que una persona puede tener, que es su propia hija. Y lo hacen, y encima con epítetos, o lo hacen diagnosticando. Recordar a Julián cuando hablaban también de las supuestas patologías que tenía Cristina. O sea, realmente se ha pasado una barrera tremenda, y esto va articulado directamente con lo que también vimos desde agudizados de la pandemia esta parte, las bolsas mortuorias. Yo lo puse en las redes sociales, antes era Viva el Cáncer, hoy es este tipo de expresiones, y el nivel de odio también, más allá si son o no son cuentas falsas, es sintomático de lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad. Y me parece que el consenso democrático también tiene que ver con esta situación. Cierro con esto. Muchas veces lo mencionamos a Rocco Carbone hablando del poder mafioso. En este tipo de epítetos o expresiones, o con quién se meten específicamente, que es con la hija de Cristina, también
hay una expresión mafiosa. A ver, vamos a ver la violencia en términos totalmente explícitos, si se permite el término, y lo vamos a seguir analizando. A ver, señor director, vamos. Sus vidas son muy lastimosas. Tienen hijos adictos, suicidios. La hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero tenemos la foto porque la hija de Cristina tiene un Instagram y sube fotos a sus redes sociales. Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Como está. Ahí está, mira. Esto lo busqué ayer. Mira, ahí está. Es realmente, a mí me da mucha pena Florencia. Sí. Me da mucha pena. Y aparte la usaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante, que eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida. Bueno, Pedro Peretti, buenas noches. Bueno, buenas noches. Miserables, basuras, no tiene otra explicación y esto hay que decirlo con toda claridad. No es la primera vez que se meten con los hijos, es una práctica de la derecha. En el 2017 se metieron con el hijo de Eduardo Aliberti, no sé si ustedes se acuerdan. Y me parece que acá hay una cuestión que tenemos que analizarla y que esto no es una cuestión de ética periodística. Ni siquiera es una cuestión que tenga que ver con lo comunicacional estrictamente, aunque tiene que ver. Este es un problema político. Circunscribirlo a una cuestión de ética política es sacarle profundidad a este tema. Este es un tema que debe ser tratado políticamente y que tampoco se soluciona reinstalando la ley de medios, que habría que reinstalarla, pero con eso no alcanza. Acá esto se soluciona de una sola manera. Se soluciona movilizando a la gente, reclamando respeto y arropando con mucha gente a los que son atacados y ganando las elecciones. Esas son las dos formas de resolver este problema. Mientras no ganemos las elecciones, tengamos una mayoría clara, la Corte vaya y se profundice el juicio a la Corte y se reforme la justicia, esta solución no va a tener porque la derecha encontró en esto un método eficaz para atacar al campo nacional y popular. El que sigue a esto es Kicillof. Ya lo estamos viendo, lo dijimos acá, que Kicillof era un cuadro estratégico del campo nacional y popular y que iba a ser atacado. Y así lo atacan a Grabois, así atacan al doctor Ugueira, así atacan a Amado Boudou, así atacan a todos aquellos componentes del campo nacional y popular usando este mecanismo. Por eso es muy importante movilizar y ganar las elecciones. Amado Boudou, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mal, porque a mí nunca me gusta hacer análisis centrado en las personas, siempre me gusta ver lo colectivo y lo político. Ahora, este tema, estamos obligados a empezar por las personas. Y estamos obligados a empezar por Florencia Kirchner. Una persona, la verdad, hermosa, porque una persona que sufre todo el ataque que está sufriendo, no se borra, lleva adelante sus redes, nos invita a compartir sus lecturas. O sea, en algún sentido transforma todo lo que le está pasando en algo positivo. Yo quiero decir que yo la sigo permanentemente y voy de alguna manera siguiéndola en sus lecturas para hacerlas yo también. Exacto, nos introduce en lecturas que totalmente, uno de otra forma no síganla no porque realmente... Entonces, ese es el primer hecho, ¿no? Sobre quién está sucediendo. Entonces, cuando uno mira políticamente, la contracara de esto es Pepín, ¿no? Y hay que decirlo con todas las letras. El campo nacional y popular siempre está poniendo el cuerpo, dando la cara, aún a aquellas personas que indirectamente le está pasando esto a Florencia, porque es un ataque a su mamá, es un ataque a todo un conjunto de personas y de ideas, pero atraviesa el cuerpo de ella, atraviesa la cabeza y el corazón de ella. Entonces, es imposible no empezar por lo personal. Ahora, no espero, es y. A partir de esto, yo quiero compartir algo que hace mucho tiempo dije y sostengo, cuando se decía, no digamos que Macri es una dictadura, no es una dictadura. Y me parece que ese fue un error político, porque la literalidad muchas veces va en contra de la conceptualización. Y el tema siguiente fue la proscripción de Cristina. Entrar en una disputa, o de los presos políticos. Cuando entramos en la literalidad de una afirmación política de este tipo, nos perdemos en un bosque. Y lo de Macri, y las secuelas de lo de Macri, es una dictadura. Es una dictadura porque no respeta nada, porque subvierte
cualquier cuestión legal dándole formas de legalidad, como fue las detenciones con la doctrina no sé qué. Y en este caso es un perfeccionamiento, una sofisticación del algo habrán hecho. No importa qué hizo Florencia Kirchner, no importa ni siquiera quién es. Lo que importa es que esa dictadura pase por encima cualquier cuestión de humanidad. Por eso a mí me da la sensación, le gusta mucho a los historiadores buscar comparaciones, sí. Pensar si no estaremos en una situación de ruptura de todo, ¿no? Una Alemania 1931, 1930. Y digo esto a los doctores, en particular lo que ha sido la ley en Mendoza, que pretende decir que los mapuches no son mapuches o no son argentinos o no queda claro, ¿no? Porque esas leyes dentro de un Estado que deciden quién sí y quién no forma parte de una sociedad, de una comunidad, me parece que es iniciar un camino muy riesgoso, muy peligroso, que tuvo un primer paso cuando el gobernador dijo que no quería estar en Argentina. Entonces acá se entronca desde el algo habrán hecho trucho de Florencia a la cuestión económica, porque siempre tienen que ver, no es el odio en abstracto. Yo creo que hay un intento muy profundo de convertir a Argentina en 3 países o 3 sociedades. La República del Litio, la República de la Soja y la República de los Hidrocarburos. Y que necesita este nivel de descomposición de un proyecto nacional, porque realmente no hay proyecto ni de ciudades ni de provincias si no hay un proyecto nacional. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ver todo esto junto, no es suelto. Y toda la solidaridad, todo el apoyo, todo lo que uno pueda hacer en esa persona que está sufriendo algo que indirectamente no es hacia ella, pero que le atraviesa el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es muy jodido que se usen esos mecanismos de usar el nombre propio cuando se habla de alguien para parecer que hay cercanía o que hay empatía, cuando en realidad es todo lo contrario en una nota que lo único que busca es hacer daño. Sí, yo me quería meter, obviamente que no soy médico, psiquiatra ni psicólogo, pero siempre me ha gustado mucho la psiquiatría, o sea, concretamente soy un amateur, digamos, de la psiquiatría y de la psicología. He leído bastante, mi hija es psiquiatra, el padrino de mi hija es uno de los psiquiatras forenses más importantes de la Argentina, Mariano Castex. En fin, siempre he andado deambulando alrededor del tema, ¿no? Y en verdad, lo primero que hacemos los abogados cuando tenemos un problema de carácter psiquiátrico dentro de una causa es llamar a un perito que realmente sepa de lo que se trata. En segundo lugar, claramente, en este caso, han hecho un diagnóstico estas 2 periodistas con respecto al tema que si es una anorexia nerviosa o es una anorexia simple o común. Que Cristina Fernández es una psicópata, pero al mismo tiempo es una bipolar. Con lo cual, lo que han generado es una estigmatización de todas aquellas personas que tienen enormes trastornos personales, porque pareciera como que todavía, aún en el siglo XXI, tenemos disociado lo que nos pasa en el melón de lo que pasa con el resto del cuerpo. O sea, las enfermedades pareciera que son solamente aquellas que es un cáncer, afectan a lo físico. Lo físico, una diabetes, cosas que de alguna manera podemos diseñar y concretar. Ahora, cuando vos hablas de un problema de carácter mental, la salud mental es como si fuera un mundo aparte. De hecho, claramente los avances que ha tenido la medicina en todo lo que tiene que ver con todo lo que está, digamos, de la nuez para abajo, son infernales. Pero, digamos, en materia, digamos, de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y en la materia de psiquiatría, estamos prácticamente alumbrando el siglo XIV. O sea, comparado con el resto de los avances médicos. Entonces es un camino de tinieblas, es una cosa que realmente se va a tientas. No solamente afecta a la enfermedad mental al que la está padeciendo naturalmente, sino fundamentalmente a su entorno. Claro. Entonces, la enorme carga que tiene que significar para Cristina Fernández el hecho de que su hija esté transitando una circunstancia de esta naturaleza es una auténtica cruz. Y después me sorprendió lo de llamarlo merquero al intendente de La Matanza, que también es otro problema
en el caso de que lo hubiera sido como adicto, no lo conozco al intendente Espinosa, pero que es un problema de salud pública, es un problema de salud. Y lo llamativo es que aquellos que se sentaban en la tribuna de doctrina en el año 1920 son los que trajeron la cocaína acá a la República Argentina. En verdad, cuando el tango dice los muchachos de antes no usaban gomina, ni coca, no se consumía ni coca ni morfina, no era ni más ni menos que las élites en la República Argentina eran los más grandes adictos. Invito al que no leyó la obra de Ricardo Guiraldes, uno de sus libros más desconocidos se llama Raucho. Bueno, Raucho es un bon vivant de la clase alta argentina tirando manteca al techo en París y fundamentalmente dedicado a todo tipo de orgías con respecto al tema de... ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que una persona que está, supongamos que estuviera transitando eso, está invalidada pura y exclusivamente para dirigir los destinos de un municipio. Si esto es así... si van a Estados Unidos estas dos periodistas y le piden una rinoscopía al 90% de los que dirigen esa nación, les puedo asegurar que el resultado es positivo. A ver, Natalia. No, dos cosas, porque fíjense que las periodistas hablan, obviamente atribuyendo culpabilidad a Cristina en su carácter de madre. ¿Qué fragmentación que hay en eso entre lo privado y lo público? En ningún momento tuvo incidencia, en teoría, el estado anímico de Florencia, la violencia mediática o lo que sucedió a la madre. Eso por un lado. Se me viene a la mente el libro Realismo Capitalista, donde Mark Fisher marca bien la privatización, ¿no?, o la domesticación de los efectos, sobre todo en la salud mental, de lo que en rigor de verdad es un efecto del sistema mismo. Y después, esto es lo que me gustaría resaltar. Hay un impacto diferencial en Cristina en su carácter de madre. La madre, lo doméstico, lo privado, que no debería salir de allí, debería nutrir, y todos los problemas que le suceden o la que hacen a los hijos es responsabilidad de la madre. Las que somos madres o tenemos o tuvimos algún tipo de deficiencia en el estado de nuestros hijos, siempre hay un señalamiento unidireccional a las madres. Ahora, hay algo que es importante, digo, no lo quiero descartar. Si uno presta atención a los distintos referentes de los medios de la oposición política, La Nación Más, TN, el diario La Nación, el diario Clarín, uno descubre, hay un patrón, hay un común denominador de los últimos días que es una especie de desesperación por declarar muerto el kirchnerismo, es decir, por declararlo acabado, como que no hay ningún tipo de posibilidad de reacción de absolutamente nada. Y por llevan supuesto, 15 años, y por ende a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo lo que digo es, hay un grado de bestialidad tal para tratar de desterrar al kirchnerismo del panorama político. Estoy pensando en Kirchbaum, Van der Koy, digo, los analistas que ustedes quieran, mismo Carlos Pañi, digo, todos tratando de... Bueno, de darle directamente el certificado de función directamente. Por eso la cuestión excede lo estrictamente periodístico, no se arregla con una junta. Es un problema, como decía Amado, hay que verlo en la integralidad, y es un problema estrictamente político. Vos fíjate, atacan a Cristina Fernández de Kirchner y atacan a Espinosa, que es el bastión del peronismo. Claro. O sea, está absolutamente direccionado desde el punto de vista político a tratar de destruir las bases del campo nacional y popular. Por eso la respuesta tiene que ser política, y por eso la respuesta tiene que ser masiva, y por eso que razón sin fuerza es como un auto sin motor. O sea, hay que ponerle fuerza a la calle, y por eso es tan importante el juicio a la Corte. Yo creo que eso es una de las claves de la democratización de este país y de mejorar todo esto. Vamos a preguntarle al doctor Gregorio Dalbón, que lo tenemos en comunicación con nosotros, a ver qué análisis hace. Doctor Dalbón, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver si lo tenemos en línea, el doctor Gregorio Dalbón. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí está. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, estábamos analizando... Yo escucho, pero a través de la televisión de otro lugar, no a través de la pantalla. Bueno, perfecto. Bueno, doctor Dalbón, a ver, ¿qué análisis hace de lo acontecido, no? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. A ver, doctor Dalbón... Hola. Sí, que le preguntaba qué análisis hace de lo acontecido en los últimos días con esto que estábamos referenciando. Sí, bueno, me parece que no... A ver, señor director, si después podemos mejorar la comunicación. Evidentemente el doctor Dalbón no nos está escuchando. Yo te quería volver sobre esto. En definitiva, han logrado algo, que es
que hablemos de cosas que no son políticas, Exacto. los que debiéramos estar usando el tiempo para analizar la cuestión política como ellos. Y vos fíjate el caso de Espinosa, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta debiera ser, che, ¿por qué este intendente gana elecciones? Y gana elecciones incluso cuando su grupo político no está él encabezado. O sea que es un grupo político que ha funcionado muy bien para su comunidad. Y ahí viene el otro, ¿no? Los intendentes. La verdad que los intendentes son la primera ventanilla de la democracia. Ahí donde el ciudadano, el vecino se encuentra todos los días con las cuestiones. No con un presupuesto como el de la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier presupuesto del conurbano tiene una relación 1 a 10 con el de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, resuelven los problemas, sin embargo, son acompañados por el voto popular. Entonces, la pregunta sobre Fernando Espinosa tendría que ser alrededor de las políticas que él lleva. Y lo otro es una cuestión que no tiene nada que ver con el análisis político. No tiene nada que ver. Podrá ser mejor, peor, pero como intendente la verdad que es bueno. Si no, no ganaría las elecciones que gana. Aparte hacia la vida privada de la persona. Bueno, pero ellos se meten con la vida privada. Fíjate todo el ataque que recibió Ofelia, por ejemplo, Ofelia Fernández. Un ataque sistemático. Y desde la misma legislatura, validado desde la misma legislatura. Por eso, no son nunca análisis políticos. Exacto. Porque la verdad que no les da, porque el kirchnerismo, porque pierden como la el guerra. peronismo en su historia y el kirchnerismo no tiene una sola política de la cual tenga que mirar para abajo. Ni en lo económico, ni en lo social, ni en las cuestiones de género, en ninguna cuestión. El gobierno de Néstor y Cristina, yo invito a que revisemos, no tiene una política que necesite bajar la cabeza. Y si uno mira en números, como les gusta, datos no relato, el día que Cristina, el 9 de diciembre del 2015, no había ningún sector económico, social, que no estuviera sensiblemente mejor que el día que comenzó Néstor Kirchner el 25 de mayo. Ni los que querían cárcel, ni los que querían que desaparezcamos, ninguno. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto político que ponía énfasis en los grupos más necesitados, pero llevaba adelante políticas públicas para toda la República Argentina. A todos y a todas le fue mejor. Por supuesto que le fue más rápido, mejor, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas, docentes, investigadores que regresaron al país, las chicas y los chicos en los colegios con las netbook y tantas cosas más. Pero fue una política de integralidad porque era un proyecto popular y nacional a la vez. Por eso ahí está la frase de Jauretche, ¿no? Nosotros no odiamos porque quien conquista derechos solo tiene alegría. Ellos odian porque quien busca sostener sus privilegios y los pierde, odia. Por supuesto, hay muchos mensajes, hay tweets del presidente de la Nación, Alberto Fernández, tratando este tema. Hubo cruces en el día de la fecha entre Laura Di Marco, que es la periodista a la cual hacíamos mención recién y que ustedes la veían en pantalla, que es la que se refiere a Florencia Kirchner, y por ejemplo Diego Iglesias y otros periodistas. La verdad que con cruces que son anecdóticos y sería darle entidad a alguien que realmente no tiene que tenerla. También se pronunció la Cámpora. Digo, hay la verdad mucho para repasar. Me interesa a ver si me pueden sumar elementos para tratar de caracterizar este momento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la percepción que hay afuera del Frente de Todos? Después hablamos de lo que pasa en el Frente de Todos, pero digo, ¿qué pasa afuera? ¿Qué es lo que se está viendo? Que se va a paso donde puede haber un proyecto encabezado por el presidente de la Nación, va a haber otro encabezado por el kirchnerismo, ¿y por qué la desesperación por declarar muerto el kirchnerismo? Yo, fuera del Frente de Todos, no veo que haya una fórmula encabezada por el presidente de la República y que sea exitoso. Eso no lo veo en la calle, en lo que yo recorro. Para mí, yo creo que lo que hay fuera, en la oposición, piensan que tienen la elección ganada. Eso uno lo percibe cuando uno habla con gente que Cambiemos, que son distintos dirigentes y qué sé yo. Bueno, ya perdieron, y yo creo que está muy lejos de que eso sea la realidad. Yo creo que se van a llevar una gran sorpresa en la medida que nosotros ordenemos nuestra interna a partir de una pasos como deben ser. ¿Va a haber paso entonces? Va a haber paso. Y va a haber más de una lista, una o dos listas. Creo que se va a dirimir. Se va a dirimir lo que vos mostraste en el gráfico que vos dijiste. Se va a dirimir los dos modelos. O vamos a hacer un modelo frondillista o neofrondillista y un modelo peronista. Se va a discutir eso. Y quien encabece eso va a tener que ir a enfrentar al neoliberalismo. Y yo creo que el pueblo argentino no se va a suicidar. Porque yo creo que si gana la derecha hoy es un suicidio. Y fíjense en esto que de Laura Di Marco son un anticipo del grado de violencia que van a llevar a la sociedad y del grado de negación de democracia. Por eso hay que ponerse las pilas y
tratar. Y hay otro tema muy importante, muy importante. Hay que dejar de atacar a la cámpora. Me parece muy importante, porque estamos todo el día quejándonos de que los jóvenes se hacen liberales, que el problema es generacional, y la única organización que tiene el Frente de Todo, que da disputa en la base generacional, que son los jóvenes, y que junta miles y miles de jóvenes, los mismos kirchneristas o los mismos del Frente de Todo se ocupan de atacarla. Yo creo que ese es un error conceptual. Creo que hay que, por supuesto que no es una organización perfecta, por supuesto que no son todos extraordinarios, pero son los compañeros nuestros que están dando una pelea ahí, en la base, con el neoliberalismo y con Milei fundamentalmente, y por supuesto, si lo atacamos, no llevamos agua para nuestro molino. En base a lo que decía Pedro, hoy salió una nota muy interesante en el Codeste de la Luna, después ahora voy a decir el nombre de la periodista, que justamente había hecho un estudio con estudiantes. Josefina Bolis. Josefina Bolis, sí. En universidades públicas, de qué pensaban estos pibes y pibas de 20, 20 y pico, 22, 23 años. Y realmente, bajo el ropaje de lo nuevo, de la libertad, obviamente, que siempre se reconceptualiza cuando hay cada vez más violencia, sostienen las mismas premisas de la derecha ortodoxa de nuestro país. Desde que la emisión monetaria genera inflación, que hay que reducir el gasto público, y obviamente con muchísimas contradicciones, porque son incluso pibes y pibas que van a la universidad pública. Entonces, me parece que ahí está la clave de la cuestión. A veces es repetir con experiencias históricas lo básico, lo que sucedió, lo que pasa en un modelo de inclusión o en un modelo económico desarrollista, como dice Pedro, porque hablan de la agenda de la juventud, que no es ni más ni menos que una agenda nacional y popular, que no llegan para pagar el alquiler, que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, me parece que ahí la disputa sí es efectivamente política. A ver, lo tenemos en línea el doctor Dalbón. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí lo escuchamos bien. Analizábamos, bueno, los dichos de las periodistas Viviana Canosa, Laura Di Marco, a propósito de Florencia Kirchner. ¿Qué análisis hace de lo acontecido? Y la verdad que primero y principal no doy crédito de lo que dice esta mujer, Laura Di Marco. Creo que es una señora que tiene evidentemente un problema personal o algo psicológico con Cristina, que realmente no lo puedo entender. No tiene la más mínima idea de lo que habla. La verdad que para hablar de anorexia o para hablar de bulimia habría que escuchar a los médicos o a los psiquiatras o a los psicólogos que realmente están especializados en esta materia. Que atacar políticamente a una persona a través de sus hijos o a través de una enfermedad que nada tiene que ver, y que no doy crédito a lo que dice esta mujer, repito, o sea, no porque diga esto esta mujer, Florencia tiene esto, bajo ningún punto de vista. Florencia es la hija de la vicepresidenta de la Nación y es seguramente una forma de tratar de seguir mancillándola, violentándola políticamente. La condenaron sin pruebas, la quisieron matar. Como no tienen bajo ningún punto de vista una posibilidad de fundamentar una discusión con Cristina y tienen tanto que se presente como candidata, la tratan de seguir demonizando y ya no hay más para hacer, porque después de querer matarla solo quedan los hijos. Y bueno, evidentemente están probando con Florencia para ver si Cristina retrocede y se queda tranquila en su casa. Y la verdad no la conocen. No la conocen a Cristina porque evidentemente me parece que Cristina no se va a quedar quieta con lo que acaban de hacer. Doctor, ¿o sí la conocen? No la conocen, no. Meterse con Florencia es algo que no tienen la más mínima idea con quién se metieron, cómo metieron, de la manera que se metieron, con una absoluta, digamos, desconocimiento de la materia. Con impunidad, ¿no? Absoluta impunidad que, bueno, el poder es impunidad, decía alguien que se pegó un escopetazo en la boca, ¿no? Pero bueno, se lo terminó pegando el escopetazo. Yo lo que creo es que no va a quedar impune lo que hicieron, porque no por Florencia ni por Cristina, sino por todas las chicas que realmente se miran el cuerpo a un espejo, que llegan a suicidarse, que llegan a no comer hasta morirse,
que llegan a tener lo contrario a anorexia, que es la bulimia, y que son cuestiones, como bien decía el gallego, que pasan por la salud mental y que es muy difícil cuando uno tiene un familiar que padece este tipo de... Entonces me parece que aquí esto no va a pasar desapercibido ni va a quedar así, por cuanto la ley, que es la 22285, que tiene sanciones, y tenemos el ENACOM, que está Gustavo López, tiene sanciones para el canal, para el programa, para la señora esa, yo no sé si se recibió o no de periodista, la verdad que desconozco, hoy justificaba sus palabras en una serie de Netflix. Yo creo que contra la idiotez, no, eso sí es incurable. Creo que no se puede curar la... es como las hormigas, ¿no? Sí, sí. Están en todos lados. Pero lo que creo es que la sanción que tiene que aplicar por la ley 22285, el ENACOM, Gustavo López, es sacarle la pauta directamente, sacarle la pauta al canal La Nación Más, porque es muy grave el hecho. Y no lo digo por Cristina ni lo digo por Florencia, lo digo por todas las personas que padecen anorexia, por todas las madres que tienen una hija que tiene anorexia. Ahora es que van a pensar que la culpa es de la madre, si le daba o no le daba dieta. Vos fijate hasta dónde llegó la idiotez de esta mujer para generar, por una cuestión de odio político y de violencia política, Cristina, a quien quisieron matar, es decir, ya no tienen más nada que hacerle. Provocarla con la hija es simplemente no conocerla. Pero, doctor, yo creo que sí, Cristina. Sí, uno no puede inferir ahí que existe, primero, una propuesta que hay que evaluar en términos del multimedio, donde habrá que ver quién es el que está detrás de ese multimedio, como es La Nación, es decir, no sé qué, usted habla de provocación, pero primero, ¿para qué provocación? Segundo, ¿estamos hablando de una periodista en solitario o estamos hablando de una operación que actúa en términos mediáticos, pero que busca un resultado? Es decir, acá se quiere quitar del medio a Cristina Fernández de Kirchner en tanto referente de la política. Sí, es como dice Daddy, esos son el Barcelona, es Macri La Nación Más. Vamos a claros, ¿no? Cuando se habla de mafia, de gente que realmente dijo, si no nos gustan estos jueces, pondremos otros, no lo dijo Cristina, lo dijo Macri y puso otros. Cuando se hizo una mesa judicial y se empezó a tratar a los políticos con una doctrina que decía que si eras funcionario público tenías residuos y que tenías que tener prisión preventiva, era con Macri, no era con el gobierno peronista. Los gobiernos peronistas o de corte popular nunca son vengativos. Y la idea es evidentemente que tiene que ver con La Nación Más y que tiene que ver con Macri. Y lo que quieren es tratar de que Cristina realmente no se presente a elecciones y que no haya alguien que pueda ganarles. Porque hay dos posibilidades claras y concretas, que es que Cristina se presente o que Cristina acomode al peronismo junto a Alberto Fernández, que es el presidente y a quien también yo tengo que respetar, porque me parece que también hay que respetarlo. Pero más allá de eso, me parece que se puede jugar a la política debatiendo, pero como dijo Cristina, ¿no? El día que le pusieron la pistola en la cabeza se terminó el pacto social, ¿no? Eso de los radicales, los peronistas, ahora los libertarios, si se quiere. Dentro del juego político y democrático, me parece que todos están buenos. Ahora, meterse con la familia de los demás, o meterse con una enfermedad sin que tengan idea de lo que es, porque también no avalo que sea lo que dijo esa mujer, Florencia, como decía Amado recién, es artísticamente impecable, es una maravilla de persona, no solamente por lo que lee y por lo que invita a leer, sino por lo que hace, está todo el día leyendo. No tiene absolutamente nada que ver con la política, a pesar de que quizás con dos padres presidentes seguramente le interese un poco, pero no es lo de ella. Me parece que meterse con ella, después pasó solapadamente lo que dijo Viviana Canosa en referencia a que la usaron cuando era niña o cuando era menor. La verdad es que no tiene la más mínima idea de lo que dicen, porque si es menor no se puede usar para nada a un hijo, porque
18 años. Entonces no puede estar en ningún lado, ni puede estar en ninguna escritura, ni puede estar en ninguna situación jurídica que pueda llegar a ser valedera para poder lastimar a un hijo. Jamás en esto podría ser algo así. Por eso creo que no tenemos que dejar pasarlo, esta situación, que tampoco la tenemos que naturalizar. Y me parece que en esto del bastón de mariscal, que siempre dice Cristina, ¿no? Ella está callada y la sociedad creo que saltó absolutamente toda. Yo espero que salten los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, y que toda la semana que viene estemos escuchando listas médicos, psicólogos y psiquiatras explicar lo que es la anorexia para aquellas madres que hoy se sienten que le dieron la teta a la hija o no se la dieron, son culpables de que una hija tenga. Me parece que es muy importante debatir la enfermedad. Ahora, a esta mujer me parece que hay que aplicarle las multas necesarias, porque no puede volver a repetirse algo así. Y que diga que se justifica en una serie de Netflix, habla de la capacidad intelectual que tiene esta señora, que evidentemente evidencia. Yo la pregunta que me hago y me la hice con mi mujer es, ¿qué te pasó en la vida, no? ¿Qué carajo te pasó en la vida? ¿Qué te pasó en la vida? O sea, nos quedamos ahí, teníamos problemas de audio, nos quedamos con esa pregunta, doctor Dalbón. ¿Por qué sos tan infeliz? ¿Qué te pasó? ¿Qué le habrá pasado? Pobre mujer. Le agradecemos muchísimo este contacto, le mandamos un abrazo grande. Para ustedes, chao, chao. Hasta luego. El doctor Gregorio Dalbón, gallego. ¿Tienen 2 minutos? Sí, por supuesto, todos los que quieras. Esto le escribió Florencia Kirchner a su madre el día del cumpleaños, donde se ve claramente la falta de madre, ¿no? Sí. Dice, a veces el amor hacia una otra nos hace querer ver la persona que queremos no está bien, que está enferma, que se desvanece a nuestro lado. Con todo el dolor que eso implica, vos lo asumiste, te pusiste a disposición de mi cuerpo y mi mente. Supiste adaptarte a los tratamientos que necesitaba mi situación de salud, a los altos y bajos físicos, psíquicos y emocionales de mi persona. A este proceso de curación, cuidando vos a mi hija cuando yo no podía, trayéndola por el cielo para que esté conmigo. Yo acá, vos yendo y viniendo con el mundo en los hombros. Acompañar a quienes no estamos bien no es algo sencillo. Requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa al lado de la enferma. Todo trato se desarrolla con extrema delicadeza, es que cualquier cosa aplasta al que no puede. Están los enfermos, están también los que quieren acompañar, y ahí estás vos, siendo mi madre, toda, demasiado humana, gracias, yo siempre con vos, de Flora Cristina en el día de su cumpleaños. Hermoso. Señor director, no sé si lo podemos poner en pantalla. Esto está en la cuenta de Instagram de Florencia Kirchner, ¿no? Sí, me lo acaba de mandar una psicóloga amiga mía y la verdad que me pareció importante leerlo porque es emocionante, ¿no? Y a mí también me lo mandaron y... Quiero decir que están todos emocionados en la mesa. Bueno, todos tenemos hijos, ¿no? Y... Sí. Bueno, acá específicamente es con respecto al daño que hicieron los medios, ¿no? Abril del 2016, un tiempo antes de que, según los medios de comunicación, dejara de ser una pendeja frívola para pasar a ser la capa de la mafia, con una mente por encima del rango normal, dado que con 12 años ya vivía una vida ilícita. Cada vez que el macrismo generaba un nuevo hundimiento, sabía que era semana de mi nombre difamado por todos lados, de los orangutanes de la justicia metiéndose en mi casa y haciendo conmigo lo que querían, fuera de cualquier marco legal. Se había vuelto un plan sistemático. Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre. Amado. Bueno, otra vez, la persona que dice Cristina, no sé qué expresión uso, es una persona que odia, parecía que estaba hablando de ella misma, ¿no? Cuando decía, es resentida. Y estaba largando una bola de resentimiento a la pantalla a todos las y los televidentes que había en ese momento. Parecía que hablaba de sí misma, pero yo creo que hay que volver a la política desde la emoción. Sí. Y repito, no es pero, es porque esto termina siendo una persona, vos decís,
Recién decía Dalbón muy acertadamente, no participa de la política. Pero vos fijate que termina siendo uno de los centros de la política, porque llevamos una semana hablando por esto. Entonces, ni siquiera tiene la posibilidad de decidir si hace política o no, porque la hacen con su cuerpo y la hacen con su cabeza. Y es muy, muy triste que estemos hablando además como si esas enfermedades existieran o no existieran. No sabemos, no es una cuestión nuestra. Y me parece que en el análisis que había empezado a hacer Pedro, que comparto, yo no sé si va a haber paso o no en el frente de todos, porque yo sigo pensando que Cristina tiene que ser la persona que se ponga al frente, o por lo menos que seamos capaces de generar las condiciones para que ella tome esa decisión sin proscripción, ¿no? Porque la proscripción es mucho más que la cuestión legal. Pero a partir de eso, esta violencia creo que hay que leerla adecuadamente. Lamentablemente hay que ponerse frío y leerla adecuadamente. Sí. Y esta violencia está emparentada con la decisión de Macri de no ser candidato. Y esta violencia y la decisión de Macri de no ser candidato demuestra que no le dan los números. Lo que nuestra fuerza tiene que convencerse de una vez por todas es que no puede leer la supuesta realidad a través de los designios del enemigo, porque no son adversarios, son enemigos. Muy bueno. Lo estamos viendo. Entonces tenemos que decidirnos a leer lo que está sucediendo a través de nuestra propia óptica y con la razón popular, no con la razón neoliberal, porque si no tomamos malas decisiones. Y en este sentido yo creo que Macri se bajó porque no le da. No le da ni siquiera para la interna de él. Pero que a Macri no le dé para la interna de él quiere decir que no le da el espacio de él. Porque son todas diferentes versiones del macrismo. Entonces, es cierto que en nuestra fuerza hay disputa, bienvenida sea la disputa. Siempre Pedro dice que hay un modelo neofrondicista. Sí. Yo te diría que hay un neoliberalismo progresista dentro del Frente de Todos y está la versión nacional y popular, que son los 12 años y medio. Bueno, entonces, debemos ser capaces de explicitar las cosas como las pensamos. Esto que decías un rato, ¿por qué aceptamos que nuestras políticas fueron malas? ¿Quién lo dijo? La realidad no lo dijo, porque los números fueron buenos. Entonces, ¿por qué aceptamos pasar por el tamiz de una lectura que es enemiga y no reelaboramos una lectura propia, donde seguramente el tiempo no es igual, hay cosas distintas para hacer, la Argentina cambió, el mundo cambió, todo eso es una obviedad, no, me parece que ni vale la pena decirlo. Lo que yo digo es que subsidios no puede ser una mala palabra, retenciones no puede ser una mala palabra, controles de precios no puede ser una mala palabra, el rol del Estado no puede ser una mala palabra, la obra pública de envergadura no puede ser una mala palabra, porque si uno se fija, son distintos pilares que son herramientas y no objetivos sobre los que se construyeron los 12 años y medio. Entonces, a pensar desde nosotros hacia el resto, a pensar desde la Argentina hacia el mundo, a pensar desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires y no al revés, porque Néstor Kirchner una vez me dijo esto de una manera tan linda, dice, ¿sabes qué pasa? Yo era intendente de Río Gallegos y lo único que veía eran espaldas, porque todo el mundo estaba mirando a la ciudad de Buenos Aires. Y un gobernador del noroeste argentino le pasaba lo mismo, lo único que veía eran espaldas. Entonces, pensar la Argentina de la ciudad de Buenos Aires hacia las provincias, también es pensar la Argentina de lo financiero a lo productivo. Exacto. Me parece que todas estas cosas que estaban tan claras en los 12 años y medio, hay que retomarlas con orgullo, con pasión y con la posibilidad de ofrecerle a la sociedad respuestas de que puede ser distinto. Pedro. Yo, Amado dice una cosa que hay que analizarlo con el sentido común popular, ¿no? El domingo yo estuve en un asado ahí, una gurú analista político nacional y popular, que es Mirta Ponti, estábamos todos discutiendo, qué sé yo, y dijo, mire muchacho, 80 años tiene, ¿no? Sí. Dijo, ¿en dónde? En Máximo Paz. Sí. Estábamos en un debate acalorado de en el asado del Jueves Santo. No, el Jueves Santo. Bueno, dijo una cosa, esto se va a ordenar cuando hable Cristina. Y esto se va a ordenar cuando hable Cristina. Y ese es el sentido común popular. Digo, a ver, Cristina va a ordenar esto y habrá interna o no habrá interna de acuerdo a lo que ordene Cristina. Yo creo que si Cristina se presenta, no va a haber interna, obviamente. ¿Quién se va a parar enfrente de Cristina?
Si Cristina se presenta en una PASO, decís vos. En una PASO, no hay, digo. Esto se va a definir. Por eso es tan importante la movilización del jueves a las 16 horas frente a Plaza Lavalle. Que haya muchísima gente y que eso continúe otra movilización más y que haya un clamor popular para que se resuelva esto. Que ese clamor popular además va a servir para arropar a todos los perseguidos por la derecha política en la Argentina. Agradecerle al padre Paco, ¿no? Y al padre Paco, bueno, estuvimos acá. No, digo, recordar qué fue lo que sucedió el 13 de abril, porque tiene una apuesta simbólica también. El 13 de abril de 2016 fue cuando a Cristina le tomaron en la embajada, porque no se aplicaba el derecho argentino, y en Comodoro Pi, en el juzgado de Bonadío, las famosas 8 indagatorias, que no hay, no sé, el doctor me podrá contrariar. Otro ejemplo en la historia judicial de tantas indagatorias en un mismo día, y que fue el anticipo, y de alguna forma parece contrafáctico, pero ese día la movilización popular hizo que no se pudiera cumplir el mandato de detener a Cristina Fernández. Y quienes estuvimos ahí lo sabemos. Entonces me parece que esa movilización popular hoy, en donde el Poder Judicial sigue siendo utilizado, digamos, con fines de disciplinamiento, con fines de proscripción, no semántica, ¿no?, sino real, bueno, es importantísimo que nos podamos acercar a tribunales y movilizar. ¿Gallego? Sí, acá hubo un juez que en el mismo canal donde hablaron estas dos mujeres habló del derecho procesal creativo. Sí. O sea, y todo el mundo sintió de alguna forma que no había dicho nada grave, ¿no? Entonces, bueno, hemos asistido todos los abogados a que en un solo día a una persona en el acto de defensa más importante que tiene el Código de Procedimiento y la Constitución Nacional, que es el acto de indagatoria, la hubieran llamado 8 veces. Y ahora, siguiendo un poco la lógica de Pedro, en este encuentro que ha tenido con su señora, su amiga de 80 años ahí en su pueblo, claramente hay una necesidad ordenatoria. Pero me quedo con la frase del segundo párrafo de esa carta que le dirigió la hija a Cristina. Dice: yo acá y vos yendo y viniendo con el mundo sobre los hombros. Y yo lo que creo es que justamente en la cabeza de una sola persona se pone una responsabilidad enorme, que es cargarse el país a los 70 años de edad para sacarlo adelante en una de las horas más difíciles, no de la Argentina, sino también de la humanidad. Claro. Entonces, en este punto me parece que es riesgoso. Me parece que tampoco estamos para, digamos, jugar al titiritero como si esto fuera una democracia consolidada, que todo estuviera dado, que tenemos una situación financiera y económica floreciente, que, digamos, no hubiera contradicciones sociales, que no hubiera nada de esto. Todo lo contrario. Creo que es el momento, digamos, es el momento de Churchill, ¿no? O sea, todos los primer ministros estaban fenómenos, pero realmente en un gran problema hay que buscar a alguien que te desencaje del desastre. Y yo creo que, digamos, más allá, digamos, la receta de coyuntura, que las hay, y los candidatos, que deben ser enormes candidatos, a lo mejor cuando crezcan un poco más, como el caso de Guado de Pedro, que me parece un muchacho muy capaz. En fin, pero todos tienen pantalones cortos para este quilombo. Entonces, esta es una situación, digamos, de pantalones largos. Y el gran problema social de la República Argentina, más allá de que las encuestas digan Milei, 21 puntos, lo que sea, hasta tanto y en cuanto no aparezca el candidato del peronismo perfectamente expresado y que garantice de alguna manera... Y cuando digo hablo del peronismo, no hablo del peronismo porque yo sea peronista. Ustedes saben perfectamente qué pienso. Pero digamos, del campo del progresismo, o ni siquiera hablemos de... Campo nacional y popular. El cambio nacional y popular. Pero supongamos que hablemos de ni siquiera un progresismo tibio, ¿no? De esos que dicen, bueno, no sé, el que define el voto, digamos, ese 15% que anda dando vueltas por ahí. Digamos, la única forma de seducirla es con un plan de gobierno que sea parecido al que instrumentó Amado Boudou con Cristina Fernández o con compañía. O sea, esto que acaba de expresar Amado, de que durante esos 12 años no hay por qué bajar la cabeza, porque en verdad todo lo que se implementó con mayores aciertos o con errores o con dificultades fue dirigido con un solo norte, que era, digamos, de alguna manera la mejora de la sociedad. Y en los 4 años de retroceso brutal que tuvimos con el macrismo y estas circunstancias de este gobierno que atravesó, digamos, por las 7 plagas de Egipto, pero que tampoco mostró, y lo digo con sinceridad, tampoco mostró la nervadura que hacía falta para, digamos, resolver problemas con algún grado de temple.
me parece que se está perdiendo una oportunidad enorme. O sea que me parece que esta próxima elección, no es para alguien que tenga que aprender dónde es que hay que apretar los botones. En ese sentido, creo que el mundo reclama, la nueva realidad geopolítica mundial que está surgiendo, reclama que haya un estadista piloteando el quilombo argentino. Digo, nosotros vamos a tener enfrente que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el gobierno cuando se siente ahí, Amado de esto puede saber mucho más que yo, pero condición, sino este acuerdo no se puede pagar. Es impagable. ¿Y eso quién va a pilotear eso? ¿Vos te parece que Patricia Burri puede pilotear eso? ¿Vos te parece que la reta? Déjame que lo voy a pensar. A ver. No. ¿No? Bueno. No, pero en serio. Ella tiene una fórmula. Le saca el 13% a los jubilados, le saca el 13% a las políticas, a las provincias. Pero es en serio lo que dice Pedro. O sea, hay que, porque ¿cuál es para mí el dato central? Es que hay una oportunidad para renegociar el acuerdo en el mejor de los casos, porque el mundo está cambiando en este momento. Exactamente. O sea que se podría desaprovechar eso si hacemos perfectamente lo que dice el Fondo Monetario. Con un detalle. Que en parte no se puede, pero bueno. Hoy no sé dónde escuchaba algo que decía Amado sobre la política exterior argentina, que es otra cuestión que no está suficientemente debatida y creo que estamos cometiendo algunos graves errores en política exterior que no nos permiten aprovechar esta ventana que está abriendo este nuevo marco geopolítico que se está gestando. Me parece que en ese sentido hay que tener y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de la energía nuclear, con elementos que son clave para el desarrollo autónomo de la Argentina. Y me parece que también tendríamos que pegarle una mirada a eso, porque creo que tenemos por ahí un discurso, que sacamos un Twitter o cualquier cosa que parece que estuviera bien, pero después cuando vos vas a los hechos resulta que las cosas no son como parecen. ¿Mago? Sí, el gobierno tiene, la Argentina, ¿no? El gobierno tiene un cepo descomunal, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que la campaña debiera hacerse alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario, que debiera ser soberanía o colonia. Bueno, yo soy más antiguo, digo Colón. Porque los niveles de violencia que también está ejerciendo Estados Unidos sobre el resto del mundo tienen que ver con su decadencia, ¿no? Y es lógico, una potencia que se está viendo desafiada en la cuestión de la moneda única, en la cuestión de los organismos multilaterales, en la cuestión del comercio exterior, es lógico que ejerza mayores niveles de violencia. Ahora, esto para nosotros es un dato, no podemos cambiar la política exterior norteamericana. Y el que cree que esto no es así, mirá, el gobierno viajó a Washington buscando modificar restricciones. Me consta que buscaba modificar restricciones. Volvió con más restricciones, porque ahora tiene la restricción de la política exterior, que no estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario, pero le hizo explícita el gobierno de Estados Unidos. Córtenla con China. Y yo no soy de las personas que creen que la solución de Argentina es atar su destino a China. Yo creo que la solución de Argentina es pensar la política exterior desde Argentina hacia el resto del mundo, con todos los elementos que hay que analizar y estudiar para llevar esto adelante. Nosotros tenemos un acuerdo estratégico firmado de tiempo de Cristina Fernández de Kirchner con China. Bueno, a eso hay que sacarle el máximo jugo posible, porque no es solo la obra pública, es también el ingreso de crédito que te sirve para la famosa estabilidad macroeconómica. Ahora, si vos todo eso lo vas a entregar, tiene que ser a cambio de algo. Pues acá está lo otro, no es cuestión de decir yo quiero que sea con China. No, bueno, a ver, ¿qué pone arriba de la mesa esta situación? Y pone arriba de la mesa que te digan el litio es nuestro. Entonces estamos yendo a un juego donde solo perdemos. Y la única verdad es la realidad. Las obras que había pactadas con financiamiento chino, desde que se fue Cristina, están detenidas. Primero fue Macri, que no solo quería detener las obras, sino robarle la empresa a los titulares de esas obras, como fue el caso de Kirchner, Zepernik, como tantos otros empresarios que puso en la cárcel para tratar de robar las empresas. No vamos a volver sobre el tema de C5N, que es más que bien conocido. El caso de Ferreira. El caso de Ferreira es el de las represas. Claro. Pero tuviste además muchos empresarios que son menos conocidos que también los metieron presos. Sí, hay una cosa que, apuntando a lo que dice Amado, creo que fue una manifestación del presidente, y no de la Cancillería, pero salió de la boca de altas autoridades argentinas, que Putin nos mintió a todos. De vuelta de este viaje de Washington, que es el que está aludiendo
En verdad Putin no le mintió a nadie. O sea, yo no aplaudo la invasión a Ucrania, pero comprendo perfectamente cuáles son las motivaciones. Y en verdad Putin no le mintió a nadie. Putin lo único que dijo en el 2008, quiero ser parte de Europa, y los europeos, para hablarlo claramente, lo cagaron, junto con la OTAN, siguiendo los destinos del planteo de Estados Unidos. Entonces, digamos, sin querer meterme en temas que no conozco, como es el tema del análisis internacional, de la alta política, que no es mi tema, pero sí está claro que entre ese viaje a Washington y la vuelta, perdimos un cacho de soberanía nacional. Porque no creo que haya sido todo tan maravilloso y tan plausible. Es decir, bueno, nosotros tenemos que 100.000 palos verdes de deuda, ¿de qué manera me bajo los pantalones? Y una de las primeras es declaraciones, es decir, Putin nos mintió a todos, y vemos concretamente cómo es que los chinos no vienen acá a la República Argentina. Entonces, sigo sumando, para el próximo periodo tenés que tener un presidente que tenga la capacidad de pararse delante de Estados Unidos y negociar en términos de igualdad, por lo menos, igualdad no desde el punto de vista numérico ni militar, pero sí de igualdad desde el punto de vista de que es un país soberano. Yo la vi. Yo la vi en persona. Bueno. Por eso te digo, es la cuestión de la... Perón decía que la única política importante era la política internacional. Te restringía todo el resto de la política. Ahora vos fíjate, se nos decía cuando fue el acuerdo con el fondo que no se metían las cuestiones estructurales. Advertimos desde Caníbales que se metían con el tema jubilatorio. El ministro Guzmán ensayó una mentira que era, no, bueno, pero es con los regímenes de privilegio. No. Los regímenes de privilegio eran docentes y investigadores. Un privilegio bárbaro. Del CONICET, sí. Un tiempo después se corrobora lo que dijimos. Porque una de las cuestiones que yo creo que se defendieron bien en este mar de ir con la cancha inclinada, una de las cosas, porque lo conoce muy bien más al tema, fue no ceder en la cuestión de la famosa moratoria previsional. Pero nos quieren también poner ahí una restricción. Entonces no puede ser que Argentina no tenga una política exterior que la piense y que la ejecute con capacidad, porque las obras estas que, las centrales nucleares, las centrales químicas, eso, Cristina lo dejó firmado, algunas cosas comenzadas, 7 años y medio después, están casi igual. Bueno, pero no te olvides que Belis condujo la política exterior decididamente frenando todo el desarrollo nuclear argentino. Bueno, pero hoy siguen frenadas, ¿eh? Y siguen no frenadas, es para defender obviamente. a Belis. No, igual. Yo creo que ahí se ve claramente, más allá de los discursos en el UNASUR, en la Cumbre Iberoamericana, vos, ¿cuándo ves realmente el accionar de una política exterior? Cuando ves cómo discuten sobre el tema de la soberanía. Pero ¿cuánta influencia tiene el endeudamiento del expresidente Macri con el Fondo Monetario en esta problemática? Porque yo me imagino que... Totalmente radical el tema. Es tan asimétrico, acreedor-deudor, la posición hoy, donde la Argentina, por ejemplo, lo que pasó en las últimas semanas, no tiene reservas suficientes, tiene que ir a pedirle al Fondo Monetario que te cambien las metas para no incumplir el acuerdo, y algo a cambio seguramente... Sí, pero también creo que tiene que ver cómo lo percibe el presidente esta cuestión, porque ya, hubo un reportaje de Tomás Rebord, creo que es el que lo hizo, y él habla de la bienaventura o de los resultados que se obtuvo a través del diálogo bilateral con Biden. Entonces me parece que tiene que ver también la forma en que se aborda, desde ya que es un anclaje tremendo para la soberanía nacional, no solamente el de endeudamiento con el FMI, sino también a nivel general, pero es como se ve la política internacional, no como un compartimento estanco, sino también articulada con la cuestión de la deuda y también con miras a los intereses nacionales. Lo de Macri es bestial. Por eso es grave que este gobierno no lo haya tratado distinto. Digo, o sea, en el tema de la parálisis de las obras, en el tema de la parálisis de las obras tiene que ver con la visión también, me parece a mí, presidencial. Mira, cuando se dice desde el gobierno Argentina tiene las cosas que el mundo demanda, ya es un pésimo enfoque. Sí, claro. Es un pésimo enfoque. Porque es el supermercado del mundo. Porque lo importante es que Argentina tenga las cosas que el pueblo argentino necesita. No que el mundo demanda. Claro. Pero es dar vuelta a la ecuación. Pero si está necesitando dólares, obviamente uno piensa, bueno, ¿qué le puedo vender al mundo para tener dólares para pagarle al fondo? Es una cuenta de almacenero. Bueno, sí, pero primero la Argentina. Vos fijate cómo yo no estoy diciendo que no la Argentina. Vos fijate cómo vas a organizar tu mercado interno, tu sistema financiero, la restricción en el movimiento de capitales.
O sea, siempre es desde dónde te pares a mirarlo. A mí me importa poco que Argentina tenga lo que demanda el mundo. Me importa mucho más que Argentina tenga lo que las argentinas y argentinos necesitamos. Yo creo que la política exterior, no sé si estoy de acuerdo con lo que dijo Perón, Yo creo que la política exterior es la continuación de la política nacional. Pero yo no creo que la política exterior siempre debe estar enfocada a conseguir los objetivos nacionales y enfocada a ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Perón, porque ahí tenés grados de libertad que vos no manejás. Bueno, pero los grados de libertad, entonces vos tenés que organizarte. Los grados de libertad te los ganás vos internamente a partir de discutir y de poner la pero soberanía. no con la política internacional. Bueno, ahí por eso digo, hay que articularlo. No son dos compartimentos estancos. Incide. 2 minutos, dice acá el productor. 2 minutos. ¿Cómo sabes? 2 minutos son para convocar el jueves 13 a las 16 horas. Un topo en la mesa. Toponete. Para ver de vuelta, Pedro Adolfo. No, jueves a las 16 horas a la Plaza Lavalle todo el mundo. ¿A qué nos convocás? A la marcha a defender a Cristina. Ah, bueno, listo, voy. Contra la mafia judicial. Contra la mafia judicial, y acá no perdió nadie. Exacto. Acá no hay que entregarse, no se perdió ninguna elección, nada, todo lo contrario. Vamos a ganar cómodamente, se lo digo yo. Bueno, créanme. Me quedo con también con lo que decía Amado, con lo que dijeron todos, ¿no? El optimismo de la voluntad Sí, no, pero además, esto que hemos discutido, la verdad que el programa estaba planteado en otros términos, obviamente. Creo que lo más importante. Se fue por el caño en el desastre. No, al contrario. Me parece que a ver, digo, es de lo que venga un fontanero, teníamos que hablar. En Netflix, ya que usan Netflix para. Pero digo, lo que proponías vos, Amado, hay algo detrás. Por alguna razón se están manifestando de esta manera con estos discursos de odio. Es decir, algo está pasando, no hay que perderlo de vista, lo que también mencionaba Pedro, todos en la mesa, es decir, las posibilidades que todavía están intactas en términos de la propuesta, de lo que necesita este momento la Argentina, del momento singular que marcaba Hueira recién. Todo, fíjense, cada plano que desarrolla este programa son situaciones inéditas que requieren del liderazgo de alguien como es Cristina Fernández de Kirchner. En todo caso, habrá que ver cuál es la decisión que toma ella, pero claramente digo, toda la militancia, bueno, ojalá, Pedro, ojalá, pero digo, toda la militancia tiene que acompañar ese momento. Les quiero agradecer muchísimo, han hecho un gran programa realmente. Muy amable. Muchísimas gracias. Diego, Natalia, Pedro, Amado. Muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece bien? ¿Cómo que no? Nos vemos el próximo domingo, cuídense. Chau.